Hola, hola, bienvenidos a Postmonautas. Estamos iniciando con un nuevo episodio el día de hoy, así que sean bienvenidos. Esperemos que pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, los que nos ven a través de las diferentes redes sociales o también los que nos escuchan a través de Spotify. Recuerden que también estamos presentes a través de Spotify. Recuerden, todos los lunes sale un episodio nuevo. Y el día de hoy hablamos acerca de la nueva reforma, la reforma 2.0. Hablamos de Martín Lutero, lo que pasó en el siglo XVI y cómo lo comparamos, y la verdad es que no es muy diferente con lo que vivimos el día de hoy, pero le doy la más cordial bienvenida a Adrián Rodríguez, que me acompaña para platicar acerca de este tema. Un tema bastante importante porque, bueno, esto ya pasó, imagínate, siglo XVI, la fecha ahí tradicional para la reforma protestante es el 31 de octubre de 1517, y el personaje emblemático, como bien lo dijiste, Martín Lutero, este monje alemán, que clava 95 tesis, ¿no? en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Y él es el que le pone el cascabel al gato, porque ya hubo gente atrás que se oponía con los vicios de la iglesia de esa época. Y bueno, se desarrolla un movimiento totalmente, no solamente de la fe o religioso, como van a llamar algunos, sino que también tiene que ver, o tuvo que ver hasta el día de hoy, con lo económico, lo político, lo social y lo eclesiológico. Entonces, Europa se volvió un polvorín. Y bueno, de esto vamos a hablar, de que no son reliquias históricas, no nada más es historia de algo que pasó, sino que tienen que ver mucho con nuestra actualidad. Y a lo mejor, quizá lo que sí cambia es que, bueno, en aquellas épocas se dio por algo distinto. Sin embargo, hoy es muy aplicable porque pareciera que seguimos en el mismo oscurantismo. Y bueno, de ahí más adelante nacen las 5 solas, ¿no? Lutero empieza esto, lo enjuician, que le dicen que se retracte, no se retracta, Dios lo salva mediante hay un gobernante, y pues encendió la chispa o la llama de la reforma protestante, y de que hoy nacen varias iglesias tradicionales como la presbiteriana, la bautista y muchas otras, episcopal, metodista, todo esto, pero tiene su historia, y de ahí aparece también más adelante Juan Calvino, otro personaje bastante, un baluarte cuando hablamos de reforma protestante, y se generan las famosas 5 solas, es decir, hay 5 principios por los cuales los cristianos nos regimos y que todos son sustentados bíblicamente, que es la sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria, todos fundamentados en la escritura. Y bueno, hoy, ¿qué podemos decir? Obed, ¿siguen vigentes esas 5 solas en la actualidad para los jóvenes de hoy? ¿Les tiene que decir algo todo este movimiento ya de hace más de 500 años hoy en día los jóvenes? ¿Qué te parece? Sí, es un tema interesante, justo lo que hablábamos, Adrián, porque muchos de los jóvenes hoy en día que de seguro nos están viendo o escuchando no saben muy bien la historia, el trasfondo de lo que pasó con Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, una fecha importante para nosotros, pero que también poco a poco las nuevas generaciones como que van perdiendo el hilo de lo que pasó y no saben muy bien a qué se refiere esto. Y las 5 solas son fundamentales. Así que vamos a platicar de esas 5 solas, pero también ya a lo que es el mundo moderno, ¿no? Traerlas aquí a lo que está pasando hoy en día. Y bueno, recordar que la reforma fue acerca sobre la libertad, y bueno, nuestra generación necesita esa libertad más que nunca, porque parece que estamos encadenados, o tenemos algo en los ojos que no nos deja ver y apreciar bien ¿cuál es el verdadero fundamento de nuestra vida cristiana? O lo tomamos muy a la ligera y bueno, no nos damos cuenta de eso. Sí, recordemos que en aquella época era el oscurantismo, es decir, pues la Biblia, la palabra de Dios, la tenía en su poder la Iglesia Católica Romana de la época. El pueblo no la entendía porque cada que se oficiaba una misa era en el idioma latín. Entonces, pues imagínate, el pueblo analfabeta vivía más de tradiciones de lo que decía el cura, el obispo, o incluso por lo que dictaba el Papa. Entonces se dan cuenta de que eso no venía en la Escritura. Se levantan muchos y dicen, vamos a protestar contra esto, y la iglesia
necesita una reforma, por eso así se le llama. Y entrando a las 5 solas, la primera es sola escritura, es decir, únicamente la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de práctica, es decir, bueno, eso fue antes, ¿no? Lo que diga a lo mejor el Papa o el clero, pues no necesariamente debe ser cierto mientras no vengan las escrituras, pero hoy en día podemos manejarlo o compararlo más bien, la Biblia con la era, por ejemplo, de las fake news o las noticias falsas, ¿no? De acuerdo al Evangelio, a eso me refiero, ¿no? Hay mucha información en medios electrónicos que predican mucha tipo de doctrinas, pero que no todos pues son verdaderas. ¿Cómo lo hacemos? La sola escritura, es decir, que solo la Biblia es nuestra regla de fe, en aquella época, bueno, fue el problema de que las tradiciones humanas, los decretos papales y las enseñanzas de los concilios estaban al mismo nivel que la Biblia. Es decir, si el Papa era la ley y lo decía, eso debía de ser, aunque no fuera escritural. Ese era el problema del siglo XVI y por cual se levantan muchos reformadores. Y la sola escritura, como dije anteriormente, lo repito, es el principio que afirma que la Biblia es la autoridad final para nuestra fe y nuestra práctica. Ahora, ¿cuál es el problema actual en el posmodernismo? Antes decían, no, pues la iglesia tiene secuestrada la palabra de Dios, nos decían lo que querían, nos llenaban de tradiciones. Sin embargo, ahora los escenarios cambian, pero es lo mismo porque vivimos en la era del Dios me dijo. Muchísimos predicadores actualmente dicen, Dios me dijo esto, o tuve un sueño, o esto me declaró, me reveló, y vamos a hacer esto, ¿no? Sí. Entonces hay que verificarlo si es lo que dicen con la Biblia, y si es así, ok, pero si no, pues también hay que denunciar que no es correcto. Y eso que decías, Adrián, de que anteriormente no había tanta información, no habían tantas Biblias, claro, estaba muy perseguido. Y hoy en día la Biblia es uno de los libros más vendidos, más publicados. Tú puedes ir a una librería y encontrar una Biblia rápido, fácil, no pasa nada si compras una Biblia. Y ese es el problema, que la tenemos ahí, la tenemos digital, tenemos para consultarla y no lo hacemos. No nos enfocamos en lo que dice la Biblia. Y esto de lo que comentabas, ¿no? Del Dios me dijo, la verdad es que es algo que vemos mucho en redes sociales, videos. Y decimos, ¿cómo es posible que la gente, que los jóvenes puedan creer esas cosas? No, pero la verdad es que utilizan muchas formas para poder cautivarte y hablarte, y es así como uno cree. Y bueno, si en realidad estuviésemos bien fundamentados y leyéramos la palabra de Dios, sabríamos que eso no es verdad. Y Adrián, me recuerda mucho, no sé si tiene mucho que ver, pero recuerdo mucho que estaba yo en la primaria. Un maestro puso un examen y había un chico que era muy inteligente y le puso una respuesta mal. Y el chico decía, maestro, se equivocó en esa. Y no, pero ¿cómo me voy a equivocar? No. Entonces hubo como que una discusión. Controversia. Y fue el chico, buscó la página del libro, se acordaba dónde estaba, buscó y dijo, aquí está, maestro. Se lo mostró y dijo, mira, usted se equivocó. Y el maestro lo reconoció y dijo, sí es cierto, perdón, me equivoqué, esta la tienes buena, ¿no? Él sabía, ¿no? Él sabía y había leído, y eso es que creo que lo que nos falta, ¿no? Saber bien lo que nos dice la palabra de Dios para que no caigamos en engaños como estos, ¿no? Y como este ejemplo, no muy claro, bueno, el maestro se equivocó, pero le comprobaron y bueno, se retractó. Aquí la ironía, por ejemplo, cuando hablamos de posmodernismo, se habla de la palabra deconstrucción, es decir, desaprender todo lo que nos han enseñado. Y pues Lutero también en esa época no existía la palabra o el término, pero también deconstruyó, pero lo hizo volviendo a la escritura, es decir, no alejándose de ella. La mentalidad actual, pues, es que cada vez nos alejamos más de la Biblia cuando debemos de volver, porque ya el problema es de que, pues, caemos en un relativismo, es decir, tú puedes tener la fe en Cristo, o sea, es decir, puedes decir, sí, mira, yo creo en Cristo como mi Salvador, pero también creo en esto, doctrinalmente hablando, y no necesariamente es bíblico. Por eso es de que se decepcionan algunas personas, porque ven que el liderazgo a veces falla o pasan cosas y dicen, oye, pero
nunca estuvo en la Biblia, pero tú no lo sabías. Entonces, el consejo para de la sola escritura para la actual generación, bueno, es de que verifiques si realmente lo que estás aprendiendo, donde estás parado, lo que estás viendo es correcto. ¿Y quién va a determinar eso? La Biblia misma. Así es, ahí es donde podemos encontrar toda la información, la sabiduría de Dios, lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Entonces es importante que nosotros como jóvenes, personas adultas, siempre vayamos a nuestra Biblia, que otra persona nos quiera decir o que nos quiera enseñar algo diferente a lo que nosotros sabemos, siempre es con fundamento, ¿no? ¿Dónde lo dice? ¿En qué parte de la Biblia dice esto que me quieres decir, esta enseñanza, ¿no? Entonces, y siempre cuando vamos a la iglesia o escuchamos predicaciones, siempre nos basamos en un versículo, en un capítulo de la Biblia, en esta historia. Vayan a Romanos tal y ahí y vamos a hablar de esta historia, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que nosotros podamos mostrar ese interés y que también podamos darnos cuenta y discernir, ¿no? Sí. Qué cosas sí está bien y qué cosas no. Y hablando un poquito de esto, hay números también, Adrián, que nos hacen ver y notar cómo está la juventud hoy en día. Al parecer, el 64% de los jóvenes que crecieron en iglesias evangélicas dejaron la fe entre los 18 y los 29 años. Entonces, son jóvenes que no han tenido bien fundamentada su fe, no han estudiado muy bien la palabra de Dios o que se han decepcionado, en la etapa de la universidad o ya del trabajo, ¿no? Que es una etapa difícil, complicado, que probablemente muchos de ustedes que nos están viendo están pasando por ahí, que tienen dudas, que se han decepcionado por algo que pasó en la iglesia, con algún líder, y es ahí donde empiezan a alejarse, ¿no? Es una etapa complicada, difícil, y es donde más deberíamos de estar arraigados a la palabra de Dios. Sí, y ahí es muy importante esto porque debemos de conocerla y fíjate paradójicamente lo que mencionaste hace rato sobre la escritura, ¿no? Costó mucho trabajo, costó sangre, costó muchas vidas que la Biblia estuviera disponible para el pueblo o como la conocemos hoy en nuestro idioma, como dijiste hace rato, ya se consigue en cualquier lugar sin restricciones en los países donde no se prohíbe el evangelio. Pero lo paradójico es de que costó mucho para que eso se lograra y hoy que la tenemos, no le damos el valor, ni la leemos. Entonces, por ahí hay un exhorto para que le tomemos valor. Y bueno, vamos a seguir continuando porque faltan 4 solas para explicar qué tienen que ver con el día de hoy y cómo es importante la Reforma Protestante hasta nuestros días postmodernos. Bien, seguimos platicando aquí a través de Postmonautas, hablamos de la nueva reforma, las 5 solas. Hemos estado platicando un poquito más de este tema en la era moderna y cómo se muestra hoy en día. Hablamos acerca pues de este problema, ¿no? De las fake news y cómo muchas personas hoy en día dicen, ¿sabes qué? Dios me reveló esto, Dios me dijo esto. Y bueno, empiezan a cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar y ver las cosas. Y como mencionamos anteriormente, Adrián, no vamos a donde podemos encontrar la respuesta que es la palabra de Dios y cómo pues es muy fácil hoy en día poder ir a la palabra de Dios y leer o estudiar, investigar un poquito. Le puedes preguntar hoy en día a la IA y la IA te responde muy bien y te dice, ¿sabes qué? Tengo esta duda. Y te da la respuesta, ¿no? Obviamente siempre, como decimos, es importante ir a tu Biblia, verificarlo, pero bueno, es una ayuda buenísima, ¿no? Ahí está donde puedes poner en práctica si conoces o no al Dios de las Escrituras, porque ella te puede dar una información, pero también te puede dar información falsa. Entonces, la buena información que te dé tú la detectas, pero también si hay algo ahí, estás capacitado o debes de estar capacitado para decir, no, esto no, ¿verdad? Y bueno, te lo revela la Biblia, sola escritura, pero también hubo otros principios de sola fe y sola gracia. Bueno, eso anteriormente, ¿qué tienen que ver hoy? Sola fe y sola gracia contra la cultura del performance, de la actuación. Es decir, miren, sola fe y sola gracia, estos principios de la Reforma Protestante del siglo XVI, afirmaban que somos salvos únicamente por la fe. ¿De quién? En Jesucristo, y que eso viene de Dios, es un don de Dios que nos da y que es un regalo completamente inmerecido. Es decir, ahí está la gracia del Señor que nos rescata, no por algún mérito que hayamos hecho nosotros, sino por el mérito del Hijo de Dios, Jesucristo mismo, en la cruz, que pagó por nuestros pecados. Entonces, el problema de los años 1500, cuando se gestó la Reforma Protestante,
era que la iglesia de aquel tiempo enseñaba que necesitabas, sí, la fe, pero también obras, sacramentos, la venta de indulgencias, que eso fue el tema principal por lo cual estalló todo esto. Es decir, si tú dabas dinero, tus pecados eran perdonados, pero también tus familiares en el purgatorio, incluso en el infierno, podían salir. Eso era lo que se le decía al pueblo de la Europa de los 1500 y era totalmente falso. Este fue el problema y bueno, se luchó contra ello y mucha gente abrió los ojos de acuerdo a las escrituras. Pero el problema de hoy, de nuestro siglo XXI, de la era postmoderna, es, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad disfrazado. Es decir, muchos se han desilusionado porque se predica un evangelio de si tú le das a Dios, pues Él te lo va a duplicar, triplicar. Y mira, no siembra la semilla, no seas agarrado, es decir, da y si no tienes, a ver cómo. Y es donde empiezan a trasquilar a las ovejas o a exprimir por ahí. Y bueno, se vuelve ya todo un negocio donde no es bíblico. Así es, vemos este ejemplo en todos lados, hay muchas iglesias que... Pero bueno, ese es uno de los problemas, ¿no, Adrián? Que luego nos generalizan, ¿no? Es que todas las iglesias, todos los pastores son robar dinero y es una mafia disfrazada, enriquecerse, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces no es así. La verdad es que este es algo que está pasando hoy en día, es un problema muy grande. Este tipo de personas que se dedican simplemente a predicar esto de la prosperidad y cómo las personas les hacen caso, ¿no? Sí. La verdad es que veía el otro día de unas personas que pedían dinero y que dieras las escrituras de un terreno y que confiaras, ¿no? Confiaras en que así es. O sea, dame las escrituras, ponlas a mi nombre, las vamos a vender, se los vamos a dar a los pobres. Y el día de mañana, en una semana, vas a recibir el doble, vas a recibir el triple. ¿Tienes dudas? Y, o sea, te hacían como que, no, tú tranquilo, confía en que Dios te lo va a multiplicar, ¿no? Imagínate. Entonces, es algo que estamos viviendo hoy en día y que en realidad esto no funciona así, ¿no? Creo que uno de los principales propósitos de estas personas, de estas iglesias, es el dinero, claramente, y vemos cómo se enriquecen y lo usan para uso propio y no para el engrandecimiento de su obra como lo hacemos hoy en día en algunas iglesias. De hecho, Dios mismo iluminó a Martín Lutero, este monje, sus prácticas que tenían todas estas ideologías y tradiciones, porque él descubre el pasaje en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, en donde él descubre y le dice, ¿sabes qué? No somos salvos por las obras, sino por gracia. Que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Martín Lutero lee esto, dice, oye, yo no tengo que hacer nada para salvación porque ya Cristo lo hizo por mí. Nada. Porque antes era por obras, es decir, tenías que ganarte el cielo, pues lo más buena persona que debe ser. Por eso es que se autoflagelaban y se autolatigaban y pues nunca estabas al estándar. Claro, esto no quiere decir que vivas en pecado y que hagas lo que quieras, pero la católica romana te decía eso, ¿sabes qué? Pues... es por lo bien que te portes y si tienes algún pecado, pues ahí está el dinero. Entonces, eso era el problema anterior y hoy, como lo hemos dicho, también pareciera que por obras, es decir, dame dinero o haz esto o no hagas el otro, y vemos que claramente no es así. Entonces, el resultado de una mala teología en la gracia y en la fe es de que se vuelve un cristianismo transaccional, es decir, como que tú tienes que darle a Dios para que Él entonces te dé, e incluso te dé la salvación, cuando no es claramente así. Así es, obviamente no es así, no podemos ahora sí que llegarle al precio, ¿no? Claro. Para que Dios nos dé algo, de todo es por gracia. La verdad es que la misericordia de Dios es muy grande con nosotros y se apiada de nuestras vidas y no hay manera en que le podamos pagar todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, seguimos hablando de este tema, la verdad es que está interesante, pero hoy tenemos que hablar de las otras solas. Dos más. Así es,
platicamos acerca de solo Cristo, esta sola que en principio pues afirma que Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros o sus hijos, pero que sabemos que desde hace mucho tiempo hay muchos intermediarios, ¿no? Sí. En la historia. Nosotros sabemos que solamente es Cristo, pero la verdad es que sí, muchas iglesias tienen muy arriba al pastor, a sus líderes. También, por ejemplo, en la Iglesia Católica vemos al Papa, a María, a sacerdotes, ¿no? Sí. Que creemos que son grandes personajes y obviamente pues se le dé el respeto, ¿no? Pero sabemos que Cristo, que Dios es el único mediador y no le damos esa importancia, ¿no? Sí. Siempre, a veces hay otros mediadores que la iglesia, la sociedad nos empieza a inculcar y a meter. Y bueno, hoy en día lo vemos, por ejemplo, en algunas iglesias con esos pastores, ¿no? Sí. Que son pastores muy famosos, que pues se creen estrellas, ¿no? Y no sé, siento que como lo que veíamos en la película que mencionamos hace unos días, de la Revolución de Jesús. La Revolución, ¿no? de Jesús. Con este pastor hippie que luego empezó a tener un problema de que él como que era ya la figura principal, él era la ¿no? figura, ¿no? Y obviamente la figura nunca debe ser uno, siempre es solo Cristo y llevar ese mensaje. Que de hecho, la problemática del siglo XVI, y por eso se luchó en la Reforma, es de que el único mediador en la tierra era el representante o el vicario de Cristo, el Papa, decían, ¿no? Okay. O sea, si no era mediante él, por eso nacieron las confesiones ante el cura, ¿no? Confiesa tus pecados al cura y él te daba una penitencia para que le hicieras. Esto es totalmente falso porque la sola de solo Cristo dice que este principio, pues, nos dice que el único mediador entre Dios y los humanos es Jesús. No hay otro mediador más que el Hijo de Dios. Y el problema, como bien dijiste, actual es el culto a la personalidad pastoral. Sí. De hecho, algunos ministerios le dices, sí, es el ministerio del pastor tal. O la iglesia del pastor tal. Claro, porque han ganado cierta fama y bueno, a veces la fama no es mala siempre y cuando la apliques para engrandecer el reino de Dios, pero cuando ya se da un culto a una personalidad, a una figura, por eso es que a veces dicen, estás bajo la cobertura de tal persona, ¿no? O la cobertura de tal iglesia, y eso, bueno, ya está entrando en un terreno peligroso porque estás casi que igualando a Cristo con las personas y pues la gloria solamente le corresponde a Él, que es lo que vamos a ver en la quinta sola, y también vamos a definir cómo podemos balancear este asunto hoy en día. Así es, hay que platicar de esto, ¿no? Es algo que pasa en nuestras iglesias. A veces le damos más importancia al pastor, a que se maneja como, pues sí, como un influencer, como una persona superior, que también, pues bueno, se da esto, le damos más importancia, por ejemplo, a la venta de algunos artículos, ¿no? Como lo hacen, si tu pastor es famoso, bueno, él puede vender, ¿no? Sudaderas, tazas y estas cosas coleccionables y dices, eso el merchandising del pastor, imagínate, ¿no? O que también, ¿no? A ver, ¿qué pastor está en tu iglesia? ¿No? Si no, tu pastor es de bajo nivel, ¿no? El mío ha estado acá y ha estado en estas conferencias y así, ¿no? Entonces, cuando eso no es relevante, o también algunos eventos, ¿no? Decimos, a veces nos enfocamos más en hacer eventos enormes de prestigio, que se vea así y así, cuando el único propósito, el fin principal debería ser predicar la palabra de Dios, pero a veces nos desviamos de ese camino. Por eso llegamos a la sola número 5, que solo a Dios la gloria, porque en eventos tan vistosos, en la figura de un pastor muy realzado, no es malo cuando la fama es para expandir el reino, pero esto se confunde ya cuando estás igualando a ese personaje, viene ya lo que dijimos, hasta mercancía hay de estos eventos, y el problema en el siglo XVI era que la institución de la Iglesia Católica Romana había alcanzado gloria, poder y riquezas para sí mismos. Y lo que se pretende con la reforma es quitar todo eso, porque al que le pertenece el poder y la gloria y la honra es solamente a Dios. Y el problema actual es de que podemos crear un cristianismo de marca personal, lo que dijimos, la monetización, la fama, el ministerio más grande, mega iglesias, pero
hay que discernir si estos fenómenos vienen de Dios o no, y eso únicamente te lo da la sola Escritura y las otras solas que hemos visto. Así es, no es tan importante estar en una mega iglesia que se dedica solamente a buscar dinero, a vender cursos carísimos. Eso, ¿no? Esas cosas que para nada tienen que ver con lo principal, que es solo Cristo y solo a Dios la gloria, como lo dice esta sola. Así que, pues bueno, esto es lo que nos quiere decir, ¿no? En el mundo actual y cómo los podemos interpretar lo que está pasando hoy en día, y que debemos de darnos cuenta allá en casa, en cómo de una u otra manera en que pensamos que no es tan malo, pero en realidad le estamos quitando el lugar a Dios y se lo estamos dando al pastor, al evento, a otra cosa que no es importante. Sí. Entonces, la verdad es que hay que tomarlo mucho en cuenta. A los jóvenes que nos están viendo, a las personas adultas también, bueno, los invitamos para que reflexionen en este tema y que también compartan este video, ¿no? A las personas que les hace falta. Sí, a 508 años de la Reforma Protestante, hoy tiene más vigencia que nunca, y el llamado para la generación actual, ¿cuál es? Bueno, pregúntense si estamos construyendo plataformas personales o estamos realmente apuntando a Cristo. Porque a veces criticamos mucho el pasado, pero en el presente estamos igual o peor que en el ayer, y la Reforma Protestante tiene mucha vigencia hoy, y es el llamado para todos los que nos escuchan, ¿no? Así es, así que todavía esto está vigente, hay que reflexionarlo y por supuesto ponerlo en práctica en nuestras vidas. Nos vemos en un próximo episodio de Postmonautas.